Hola, muy buenos días, estimadas estudiantes. Bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. Hoy ya vamos a identificar lo que es la última función, ¿verdad? ¿Qué función nos tocaría el día de hoy? Función biyectiva. Muy bien, Amanda, muchas gracias. Bien, hoy nos toca identificar lo que es la última función biyectiva. Antes de empezar la clase, por favor, en el chat me registran su asistencia del día de hoy. Gracias, Génesis. Gracias, Amanda. Muy bien, chicas, vamos a empezar la clase del día de hoy con esta función identificada como biyectiva. Al hablar de esta función, simplemente al cumplir esta función, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso es lo que ustedes van a tener que identificar en cualquier gráfico, en cualquier conjunto. Simplemente ustedes van a tener que identificar que esta función biyectiva tiene que cumplir ambas funciones ya dichas y mencionadas anteriormente en clase, como la inyectiva y la sobreyectiva. Amanda, por favor, lea. Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En este caso queda establecida una correspondencia uni- bi- Unir. unívoca, ya, entre los elementos del dominio y el codominio, donde cada elemento del dominio corresponde a un único elemento del codominio y viceversa. Gracias. En este gráfico que ustedes observan aquí, que simplemente es una función biyectiva, ¿por qué? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, para hablar de función biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces van a identificar en este conjunto simplemente si es biyectiva y si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En este conjunto aplica ambas funciones, por lo tanto es una función biyectiva. Acá también hay otra comparación donde se puede comprobar lo que es la biyectividad, simplemente identificando la función que cumple este gráfico. Tenemos el primer conjunto A, segundo conjunto B. Cada elemento del primer conjunto cumple su función, cumple su recorrido hasta llegar a ese segundo conjunto, como lo pueden identificar en este gráfico. Bien, como aquí mismo lo indica, para comprobar la biyectividad deben de comprobar primero si la función es inyectiva y si es sobreyectiva también. En este gráfico está aplicando ¿qué función? ¿Qué función aplica en este gráfico? Función sobreyectiva Ya, es sobreyectiva y también y también es biyectiva. es inyectiva. Recuerden que la función biyectiva simplemente tienen que identificar que en el conjunto, en el gráfico que están identificando en su momento, tienen que cumplir la función inyectiva y sobreyectiva. Aquí está aplicando la función inyectiva, ¿por qué? Porque recordemos que la función inyectiva, cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función. En la sobreyectiva también se puede identificar de esta misma manera. Cada elemento puede cumplir su función hacia el segundo conjunto o también se puede identificar que dos elementos del primer conjunto también pueden cumplir la misma función. ¿Sí están entendiendo lo que es esta función biyectiva? ¿Sí? Sí. Ya. Continuamos. Aquí hay otro ejemplo. Génesis, lea, por favor. Sea la función f de 2b 6a 7c definida de a en b mediante el gráfico de la figura. Podemos afirmar que 1. A elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes. 2. El rango de f está formado
por los elementos A, B, C, que forman todo el conjunto de llegada B. Bien, este ejemplo que ustedes observan aquí, ¿qué función cumple? Inyectiva y sobreyectiva, es decir, que es una función biyectiva. Biyectiva. Muy bien. Acá hay otro ejemplo, como pueden observar en este gráfico. En este conjunto X, conjunto Y, cumple cada uno su función. F indica que este conjunto F es inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que implica que es biyectiva. ¿Por qué? Porque está aplicando ambas funciones, como la inyectiva y como la sobreyectiva a la vez. Por eso les indicaba anteriormente en clases que tienen que ir identificando cada una de estas funciones, porque cada una de ellas, aunque parezcan iguales, no son iguales. Cada una cumple su función, cada una tiene su manera de cumplir su recorrido. ¿Bien? Ahora, al hablar de una función no biyectiva, ¿cuándo se identifica una función no biyectiva? Simplemente cuando no cumple las funciones establecidas y dichas anteriormente. Es decir, cuando no cumple la función inyectiva y cuando no cumple la función sobreyectiva, como ustedes pueden identificar en estos dos gráficos, ¿verdad? Tenemos aquí una función no biyectiva. Recordemos que al cumplir esta biyectividad simplemente tiene que cumplir ambas funciones inyectiva y sobreyectiva a la vez. Como pueden observar en pantalla, aquí solamente está cumpliendo en el primer gráfico qué función cumple. Solamente en este primer gráfico. Solo es una función inyectiva. ¿Es una función Inyectiva, segura? sí, porque el dominio cumple su función en el codominio, aunque el codominio no tenga más. Recordemos que en la función inyectiva, cada elemento, bueno, aquí está conformado por puntos, pero cada elemento debe de cumplir su propia función. En la función sobreyectiva, sí puede pasar este caso en que dos elementos cumplan la misma función, pero en la inyectiva no puede pasar eso. Si ya estamos hablando de inyectiva, estamos hablando de no inyectiva, ¿sí? Entonces, este primer conjunto, esta primera función solamente cumple la función sobreyectiva. Como no cumple la función inyectiva, por lo tanto es una función no biyectiva. ¿Está claro hasta ahí? Bien, ahora, en este segundo gráfico, ¿qué función ustedes creen que cumple? ¿Qué función sería el segundo gráfico? La función inyectiva. Correcto. Ahora, en este segundo gráfico, como se pueden dar cuenta, cumple la función inyectiva, pero no cumple la función sobreyectiva, ¿verdad? Si es verdad, cada elemento cumple su función, solamente está cumpliendo lo que es una función inyectiva. Pero al hablar de función sobreyectiva, no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque están sobrando lo que son elementos que estaríamos hablando ya de una función no sobreyectiva. Entonces, por lo tanto, es una función no biyectiva. ¿Está claro? Continuamos. Aquí hay otro ejemplo para que ustedes puedan identificar un poco mejor. Amanda, por favor, lea. Dada la función H3A y B4B, perdón, definida de C en D según el gráfico de la figura, podemos afirmar que el rango de la aplicación H está formado por los elementos A, B, que no son todos los elementos del conjunto D. Luego, la aplicación H de C en D no es biyectiva. Ya. ¿Por qué esta función es no biyectiva?
A simple vista, esta función, ¿cuál es que está cumpliendo? Función sobreyectiva. Mm, Génesis, ¿está correcto lo que dice su compañera? Es una función no sobreyectiva. No sobreyectiva, correcto. Por lo tanto, como no cumple la función sobreyectiva, la podemos identificar como una función no biyectiva. Bien, acá hay otro ejemplo donde ustedes también se pueden dar cuenta cómo se identifica una función biyectiva, cómo se identifica una función no inyectiva. Bien, dada la función de G, que es una función inyectiva, pero simplemente no es sobreyectiva, lo que implica que la función de G no es biyectiva. Acá hay otro ejemplo que me indica lo siguiente. La función de H es una función sobreyectiva, pero no inyectiva, lo que implica que la función de H no es biyectiva. Recordemos que al hablar de función inyectiva estamos hablando de Amanda. ¿Cuándo no lo entendí? Cuando estamos hablando de una función inyectiva, ¿de qué estamos hablando? Cuando todos los elementos del dominio cumplen su función con el codominio. Cumplen su única función, eso ténganlo presente e identifíquenlo por favor. Cumplen su única función cada elemento. Cuando hablamos de función sobreyectiva, ¿de qué estamos hablando, Génesis? La sobreyectiva. ¿Sí? Cuando todos los conjuntos de, digamos, de A cumplen con el B. Ahí se puede dar el recorrido de dos mismos elementos que tengan el mismo recorrido. ¿Se puede o no se puede? Sí, en la sobreyectiva sí. En la sobreyectiva, sí, correcto. Bien, ahora aquí están los ejercicios que ustedes tienen que identificar. Si este primer conjunto van a identificar a qué función pertenece. Me van a indicar simplemente si es biyectiva y si no es biyectiva y por qué. ¿Correcto? Ya. La primera función, el primer conjunto que estamos hablando de A, B, C, cumple su función hacia el 1, 2, 3, me la va a indicar Amanda y la segunda función me la va a indicar Génesis. Estaríamos hablando del primer conjunto X, 1, 2, 3, 4, 5, cumple su función hacia Y, 1, 2, 3 y 5. Correcto. Vamos, identifíquenlo por favor. Cuando ya tengan identificado, me indica. ¿Ya terminaron? Ya, muy bien, Amanda. Me indica, por favor, su primer ejercicio. El primer ejercicio es sobreyectiva, es biyectiva porque cumple ambas funciones. Ya, correcto. Génesis, Esa es función no biyectiva porque está como una función no inyectiva, porque los conjuntos de X no cumplen con los del Y. correcto. Sí se pueden dar cuenta que sí hay la diferencia al momento de identificar una función biyectiva y una función no inyectiva. Eso tienen que tener presente que la función biyectiva simplemente debe de cumplir el conjunto, deben de ser funciones inyectiva y sobreyectiva a la vez. Esa sería la única
instrucción a la hora de que ustedes puedan identificar esta función biyectiva y no biyectiva. Cuando ustedes tengan que realizar el examen, se les va a indicar, identifiquen el siguiente gráfico a qué función pertenece. Solamente ustedes van a tener que identificar a qué función pertenece y van a seleccionar la respuesta correcta. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna cuestión? Me indican, por favor. ¿Todo está claro? Ya. Recuerden que esta actividad que realizaron en este momento, tienen que subir la plataforma adicional con un ejemplo que ustedes van a hacer en este momento en su cuaderno, donde Amanda tiene que cumplir la función no biyectiva y Génesis la función biyectiva. Con otros ejemplos, por favor, con otros datos dentro del conjunto. Quien termine, por favor, me indica. ¿Terminó, Amanda? Ya, indíqueme su ejercicio, por favor. En el primer lado, en el lado X, puse -1, -3, -6 y -9. Ya. Y Segundo, ¿mandé? en el segundo conjunto. Puse 2, 4, 8 y 16. Ya, Entonces, el -1 está conectado con el 2, el -3 con el 4, el -6 con el 4 y el -9 con el 16. ya, Entonces, es una función no biyectiva porque no cumple la función inyectiva. ya. Correcto. Muy bien. Ese ejercicio adicional lo va a subir con los dos ejercicios que realizaron en este momento a plataforma, por favor. Génesis. Ya. En el conjunto X puse 2, 3, 4. Siga. Ya. En el Y puse 2, 5 y 3. Ya, siga. El 2 está con el 2. El 3 con el 5 y el 4 con el 3. Ya. ¿Qué función es? Biyectiva, ¿Por qué? porque todos los elementos de X cumplen con el Y. Ya, correcto. Estamos hablando de una función inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿verdad? Porque en la sobreyectiva también puede ocurrir ese caso. Bien, chicas, está claro lo que es la última función que ya hemos visto. Terminamos con los tipos de funciones. Ya en la próxima clase, que es el día de mañana, vamos a ver ya un nuevo tema en la cual está relacionado con otros procedimientos. Pues, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, me indican. ¿Está claro?
Ya, muy bien. La tarea también ya la tienen especificada en plataforma, que es lo que tienen que hacer, simplemente escribir el concepto de función y su clasificación. ¿Cuál sería su clasificación? ¿Cuál ¿Puede sería? repetir? En la tarea ustedes tienen que escribir el concepto de función y su clasificación o los tipos de función. ¿Cuál es esa clasificación? Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Correcto. También indica que tienen que realizar un ejercicio aplicando los tipos de función. Es decir, que van a hacer un ejercicio de función inyectiva, función no inyectiva, función sobreyectiva, función no sobreyectiva y función biyectiva y función no biyectiva. ¿Correcto? Por eso les indiqué un ejercicio para que no tengan que realizar más ejercicios, ni dos ni tres de cada uno, solamente uno de cada tipo de función, ¿verdad? ¿Está claro la tarea? Bien, chicas, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día. Chao, Miss. Chao. Chao.